nos encontramos en este episodio número 4 de la segunda temporada de Tertulia por Seguros Reservas. Un placer estar con todos ustedes, Elizabeth Vargas, y hoy vamos a tratar un tema sumamente importante e interesante. Camino seguro. ¿Sabes tú cuáles son las coberturas de tu póliza de vehículo? Pues hoy nos acompañan dos expertos desde la parte de negocios y la parte técnica de nuestra casa Seguros Reservas. Ellos son Einstein Mella, de la parte de negocios, director de riesgos generales, y también nos acompaña José Omar Pablo, gerente senior de la parte técnica de automóvil. Bienvenidos a su casa y su espacio. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Y queremos iniciar de inmediato. Lamentablemente hemos vivido 2 años que noviembre ha sido un mes muy impactante para la industria aseguradora y para la sociedad en sentido general. Hemos visto inundaciones, pérdidas y, bueno, un sinnúmero de consecuencias que como el sector pues nos ataca mucho. Yo quiero empezar con una pregunta clave en el día de hoy, que vamos a desmontar también muchos mitos y vamos a conocer las realidades de otros temas muy interesantes. Y quiero saber, ¿qué tan preparado está un cliente o un asegurado al momento de enfrentar un accidente de tránsito, específicamente una inundación? La verdad es que muchas veces no leemos la póliza y al momento del siniestro es que el asegurado quiere ver qué tiene cubierto, qué no tiene cubierto, y lamentablemente ya es el momento de, como dice, el momento de la verdad, y ya está tarde. O sea, si la tiene, muy bien. Es una preparación in situ prácticamente. ¿Cómo es? Una preparación in situ prácticamente. Así mismo. Entonces muchas veces no conocemos. Eso viene desde el inicio de la contratación de tu póliza, que la gente se enfoca en otras cosas, o compró un vehículo y anda medio rápido y coge el primer seguro que le encuentren sin ver si ese es bueno, si es malo, si tiene los límites que corresponden, o lo que tú estás necesitando. Entonces, como tú mencionas, ya llevamos varios años con un noviembre, ahora recientemente tuvimos un mes diferente que no fue noviembre. Entonces, si ya está pasando mucho, verifica que tu póliza cubra ese evento. Claro, y es muy importante ahí conocer y que nuestra audiencia conozca cuáles serían esas coberturas que yo no puedo eliminar de mi póliza por quizás abaratar ese costo, ni reducir ese costo, porque pueden traducirse en riesgos mayores y pérdidas mayores. Incluso, ustedes por su experiencia conocen que vemos vehículos de lujo con seguro de ley, lo cual no hace nada de sentido. Una inversión que tú pones en la calle, y como está el tránsito en nuestra sociedad, totalmente desprotegido. ¿Cuáles son esas coberturas que ustedes dirían, mira, el cliente debe tratar de validar estos límites, porque aquí se marca la diferencia? Mira, ahí me atrevo a opinar que yo creo que lo primero que debe estar consciente de un asegurado, un cliente, es que el seguro lo que te busca es tratar de que el riesgo que tú estás asumiendo, cederlo. Es una herramienta para tú poder estar un poquito más tranquilo, como dicen, dormir en almohada de pluma. Entonces, ya con esa mirada, el hecho de tú poder de tener, por ejemplo, como tú dices, ese vehículo nuevo, y tener la tranquilidad de que al momento de pasarte algo vas a poder tener cómo responder, y no necesariamente de tu bolsillo, sino con el respaldo que te puede dar una aseguradora. Pues ya por ahí creo que la primera conciencia que deben tener los asegurados para no caer en esa parte de contratar con un vehículo que tiene un costo X, contratar quizás la menor de la cobertura, que es la cobertura de ley. Entonces, directamente atendiendo tu pregunta, yo diría que ya dependiendo ese apetito que tú tengas de retener riesgo o de ceder el riesgo, pues siendo consciente, las coberturas como las que ampara dentro de la división de daños propios, yo creo que en un país como el nuestro son necesarias. Pueden haber diferentes tipos de ofertas, puede haber diferentes tipos de estructuras, pero tener una buena asesoría, sentarte, como decía Einstein en su momento, a entender la póliza antes, te van a llevar a tú ser un poquito más consciente y entender qué estás asumiendo y qué le estás dejando a la aseguradora. Definitivamente, en nuestro país, daño propio es importante. Ya lo que viene siendo daños de ley, pues es un
obligatorio, Ujú. la ley te lo exige, pero nada, por ahí andaría la respuesta. Eso es muy importante porque tenemos que tener conciencia, sobre todo me incluyo como mujer, que uno no está siempre preparado de muchos términos y condiciones, quizás ya en mi caso porque trabajo en la industria aseguradora, pero no necesariamente las personas conocen cuáles son esas coberturas y piensan nada más en el vehículo, no en que yo puedo afectar una vivienda de un tercero, una persona, una vida, que es lo más importante, y ocasionar muchísimos daños que no podría pues uno pagar luego, más la inversión de tomar el préstamo, que normalmente lo hacemos, para tener ese vehículo. Entonces yo quiero empezar desmontando o afirmando un mito que hay por ahí, que se dice mucho. ¿Es cierto que el color del vehículo afecta la prima de seguro? No. En República Dominicana, no. Perfecto. En otros países que la data es diferente, Ujú, sí se tarifica por cantidad de puertas, por colores, o sea, hasta por tu estado civil. En ujú. República Dominicana no tenemos ese nivel de data. Se tarifica básicamente por marca. Ahí el experto es José Omar, quien nos ayuda a ver ese nivel de tarifa. Entonces, se te tarifica es al vehículo, El básicamente. vehículo como O sea, tal. sin importar tu estado civil. En otros Perfecto. países sí, tienen un nivel de detalle impresionante. Sí, una práctica que son países más avanzados, diría yo, con más conocimiento del seguro. Pero aquí una vez mi papá decía, cómprate un vehículo blanco, que tú estás seguro que de noche tú te vas a Te ver van más a que ver, te otro. van a ver. Mira, me atrevo a decirte que, como dice Einstein, probablemente la historia nos lleva a tener un esquema de tarificación más enfocado a costos. Ujú. Pero sí estamos comenzando a ver estructuras de tarifa donde hay muchos factores y no solamente el del color, que es una pregunta interesante, pero hay factores incluso hasta de género, hay factores de edades que ya con los departamentos de actuaría, con el manejo y el estudio de data, como la estamos viendo en muchísimas industrias, pues la tarificación está evolucionando y evidentemente eso está llegando a nuestro país. Yo creo que más importante incluso que el seguro es la educación vial en nuestro país. Cuando salimos a las calles, ¿qué hacemos? ¿Qué no debemos hacer, mejor dicho, para evitar esos siniestros? Es un tema de educación, de protegerme yo, pero proteger a ese peatón, a ese delivery que viene en contravía. Todos esos casos que tenemos, ¿qué pueden ustedes decirnos sobre ese tema de seguridad vial en nuestros días en República Dominicana? Mira, qué bueno que mencionas ese punto, porque de alguna forma u otra yo siento que nosotros la aseguradora debemos de aportar nuestro granito de arena con ese tema. De alguna forma u otra, nosotros siempre estamos hablando de prima, deducibles, siniestros, pero y mencionábamos en algún momento que lamentablemente somos los número uno a nivel mundial en accidentes y en seguridad vial. Entonces, de alguna forma u otra, muy bien que tengamos nuestro seguro al día, que nos asesoremos con contratar el mejor seguro, pero por favor también tengamos muy en cuenta esa parte de que debemos tener un manejo defensivo, tener un manejo prudente, Responsable, responsable, un totalmente. manejo respetando las señales. Ujú, Yo sé que en estos días, o no recuerdo, yo creo que nunca se ha dado una materia, por ejemplo, en el colegio de educación vial. Para ujú. mí es esencial en estos momentos. Y posiblemente eso se resuelva en una generación, porque si eso se diera, yo tengo la teoría de que si eso sí se diera a nivel de niveles básicos de escuela, de alguna forma u otra se va saneando. El niño que va Claro, aprendiendo lo que vaya aprendiendo va corrigiendo al padre y el padre por vergüenza no lo vuelve a hacer así o es. crea una conciencia que quizás no la recibió en algún momento. Y pasada esa generación, yo creo y confío que pudiéramos tener una seguridad vial diferente. Pero de alguna forma, desde donde estamos ahora, pues esa sería la exhortación, a que tengamos un manejo responsable y con prudencia.
Totalmente de acuerdo. Conductores educados, conductores diferentes. Y eso va a marcar una gran diferencia en nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias por Y si tocar eso ese mejora, tema. mejora la siniestralidad y mejora la prima. Y háblame de las marcas, eso que tocaba Einstein, que me llama mucho la atención, por si yo tengo que vender mi vehículo y buscarme una marca que me proteja más. Cuéntanos de eso, en qué tanto incide y también el tipo de vehículo. Es bueno destacar, señores, que los vehículos deportivos son una excepción a la industria aseguradora. Es decir, son muy pocas las compañías de seguro que asumen ese riesgo, porque es un riesgo prácticamente seguro. Es verdad, y el principio del seguro es la buena fe, pero tú vas a asegurar algo que puede eventualmente ocurrir. Un vehículo deportivo, pues todos conocemos, ¿verdad? Cuál es su fin y cuál es su capacidad. Pero yo quiero hablar, José Omar, del día a día. ¿Cuáles son esas marcas que cuestan más una prima de seguro? Quizás por qué. Y que no me digas, no te metas en rojo con los concesionarios, No, no, no. pero que nos dejes una idea, ¿verdad? Para el público que nos sigue. Sí, no, ya venía elaborando la respuesta en la mente porque no quiero meterme en rojo con nadie, Así pero es. la verdad es que te diría que más que mencionar marcas, te diría que eh, como tú mencionabas, el tipo de vehículo habla mucho de la exposición Ujú. y la exposición va muy atada al apetito de riesgo que tenga la aseguradora. O sea, habremos compañías que quizás querramos tener un apetito más amplio o quizás entramos en el tema de algún compromiso y pues abrimos un Ujú. poquito la llave o la puerta. Pero como tú decías, el tipo de vehículo marca mucho la exposición que pueda tener. Hay tipo de vehículos que, por ejemplo, tienen exposición en lo que mencionaba ahorita, haciendo la división de daños propios de daño de ley. Hay tipo de vehículos que tienen mucha exposición en daño de ley, como pudieran ser los autobuses, Ujú. camiones y otros vehículos que tienen mucha exposición en la parte de daño propio. Y va muy atado también a lo que decía ahorita del costo de reparación del vehículo, el valor promedio del reclamo, donde parte en lo que viene siendo el cálculo de tarifa. Y yo no soy un experto en tarificación, pero sí es el lenguaje que manejamos muchas veces y no queremos ser muy técnicos en este espacio, Sí, pero así es es. a veces importante dar a entender de dónde surgen los factores que inciden en un precio o no, en un apetito de riesgo o no, Ujú. para que los clientes, los asesores, pues también nos acompañen en ese speech y entiendan en qué momento podemos o no participar de un riesgo. Pero Así ahí es. es bueno aclarar o sumar a la conversación aquí, que así como José Omar habla del apetito de riesgo, cada asegurador en el mercado, por ejemplo, la marca X, Ujú. esa marca va a tener un costo en cada compañía diferente por la experiencia. Ujú. Por la ¿Qué pasa? siniestralidad también. Si yo tengo 10 vehículos de esa marca y Ujú. liquido 3, pues en mi aseguradora ese vehículo va a ser más caro que el Que que tiene otro. 300 de ese vehículo y Claro. no ha liquidado ninguno. O Ujú. sea, es importante conocer de que porque tú, por ejemplo, tú mencionabas de tu vehículo, Sí. que tu vehículo en una aseguradora sea cara y en otra barata, no es que nadie lo está haciendo mal, simplemente es la experiencia de cada uno. Y cuando tú mencionabas ahorita el deportivo y al principio mencionaba el tema de los mitos y realidad, muchas veces la gente cree que es imposible asegurar un tipo de vehículo de eso. No es imposible, Ujú. pero volvemos al tema, el apetito de riesgo o lo que signifique ese asegurado para ti, porque tú puedes asegurar un vehículo alta gama, un vehículo deportivo, Claro. pero eso tiene su precio. Claro. Eso tiene Correcto, un deducible especial. Eso Ujú. correcto. tiene unas condiciones Unas condiciones especiales específicas, sí. que para un dato quizá Que no lo que puede comparar con un tipo de vehículo normal o común y Normales, para corriente, una nada. jipeta, un carro. Y muchas veces que tú mencionabas, esos vehículos alta gama que vemos en la calle, la gran mayoría tienen seguro de ley. Ujú. ¿Por qué? Porque la prima es muy alta, quizá el uso es una vez al mes, Ujú. el dueño quiere asumir su riesgo y está en su derecho. Y muchos vehículos de esos que tú ves en la calle, quizás si tú tienes la oportunidad de ver a alguien en un vehículo de esos caros, ¿tiene seguro? La respuesta va a ser no, No. en muy alto porcentaje. Y yo creo que hemos tratado un tema muy importante y es sobre la experiencia de cada compañía. Yo creo que como mercado hemos avanzado mucho. Estamos todavía, ¿verdad?, construyendo poco a poco, pero yo
entiendo de verdad, sinceramente, que siempre se trata de buscar la vuelta al cliente, de ahí la importancia de una asesoría, de la compañía, del corredor, de ese mano a mano con negocio, de acuerdo a su experiencia, para recomendar el mejor seguro. Y dicho sea de paso, no es un secreto para nadie que los accidentes de tránsito y el tránsito en general en nuestro país es una epidemia en estos momentos. Entonces, nosotros estamos poniendo un riesgo día a día. Yo por lo menos que ando con 2 niños y que me desplazo de la casa al trabajo y al colegio, que no soy una persona que tomo mucha carretera ni nada, estoy en constante riesgo, como puede ser otra persona. Y de ahí me surge preguntarles, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tanto ha avanzado ese cliente en conocimiento del seguro? Hemos visto quizás una inclinación a yo proteger esa inversión. A veces el préstamo me ayuda porque me exige una herramienta de seguro, pero ¿qué tanto ha avanzado el cliente en decir, no, yo quiero que tú me expliques si a mí me sucede esto o aquello, está cubierto o no está cubierto? ¿Ustedes sienten que el público en general y el cliente está más preparado que en otros años? Yo entiendo que la información está ahí, estamos en la era de la información. Muchas veces tú vas donde un cliente y el cliente sabe posiblemente igual que tú, o te tiene unas preguntas que tú creías que te iba a preguntar del color del carro y la persona te está hablando de un nivel técnico bastante profundo. Así O es. sea que entiendo que sí. También los siniestros. Lamentablemente, el público espera un siniestro. ¿Qué ha pasado? Y volviendo atrás que tú mencionabas lo de las inundaciones. Hace 3, 4 años quizá nadie se preguntaba, quizá eso no era importante ni siquiera en tu póliza. Porque no ocurría, era muy Ajá. difícil verlo. ¿Qué pasa? Ya llevamos varios años, ya es algo constante, las inundaciones, las alertas. Entonces ya la persona cuando va a comprar un seguro, posiblemente no pregunta otra cosa, que tiene muchas cosas interesantes el seguro de vehículo, que se ve muy básico, pero tiene muchas cosas interesantes. Y ahora la gente lo que pregunta es, ¿cubre inundación? Si me agarra un aguacero de eso, está cubierto, ¿verdad? Esa es la pregunta, pero hay más cosas. Después, si pasa algo más, pues seguirán preguntando con las otras coberturas. Es así. Y como estamos en la era de información, como tú dices, ya no solamente te preguntan con el ejemplo clásico de que si cae y me inunda la calle, si tengo cobertura, te pueden preguntar incluso la diferencia entre inmersión e inundación. Sí. Que uno lo ve simple porque maneja estos términos muy, muy comúnmente, pero al momento de una asesoría, como tú dices, de estar preparado para contratar una póliza de seguro, son diferencias o son aspectos que son buenos pues explicarlos cuando es un asesor, y que si tú vas de manera directa, que en estos tiempos también estamos viendo mucho la tendencia de que el cliente se acerca de manera directa a contratar pues sus diferentes intereses, pues también tener de alguna forma productos o en lo que vienen siendo los interfaces o los frentes de los cotizadores, tener la suficiente información clave que te pueda dar luz y tener claridad con relación a puntos tan neurálgicos al momento de contratar. Y ahí tú tocaste un punto muy importante de mi próxima pregunta, que es ¿cuál es la diferencia? Bueno, estoy en la Luperón, por decir una calle que sabemos que tiene inundaciones cuando pasan este tipo de situaciones atmosféricas y de repente. Es lo mismo que yo deje mi vehículo estacionado y se inunde la calle y mi vehículo se ve afectado, a que yo diga, yo creo que yo paso por ese charco, yo le voy a dar rápido, voy a apagar el aire, le estoy diciendo cosas que uno se crió con eso, señor. Me voy atrás de esta camioneta. Y me voy atrás de esta camioneta que me va haciendo paso y yo llego, porque total, eso es 2 minutos y además mi guagua es alta, yo creo que yo paso. ¿Cuál es la diferencia de esa situación? Bueno, básicamente radica en esas 2 palabras que te mencionaba ahorita, inundación e inmersión. Quizá la manera más simple de explicarlo y con palabras llanas sería la inmersión, pues cuando tú vas al agua, y la inundación cuando el agua viene a ti. Sería quizá una forma gráfica de explicarlo. Y nada,
quizás años atrás, tiempo atrás, uno pudiera ver diferencias más marcadas entre el alcance de la cobertura de inmersión o de inundación, pero ya con la realidad que hemos venido hablando a lo largo de este espacio, pues las aseguradoras han tenido que, las que no estaban en esa mentalidad, pues han tenido que buscar la manera de poder satisfacer la necesidad del cliente con relación a esa realidad. Hay riesgos que por momentos parecen que más que una probabilidad, que es con lo que jugamos mucho en la aseguradora para definir un precio, y los que hacen tarifa, actuaría, hay riesgos que en ciertos momentos se vuelven certeza. Y de alguna forma u otra, es verdad que se pudiera traducir eso en un precio, pero más allá del precio también se tienen que traducir en servicio, o sea, en ese oído hacia lo que está pasando y hacia lo que el cliente está necesitando. Así es, yo creo también que el cliente y el usuario final juega un papel preponderante por su experiencia. Como ahorita Einstein hablaba de la experiencia desde la aseguradora, también el cliente. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué yo he visto? ¿Qué le pasó a un compañero, a un familiar? Y viendo eso, pues yo puedo decidir, óyeme, yo creo que no vale la pena arriesgar tanto y dejar desprotegido una inversión tan importante. Y desde el punto de vista de su día a día, ¿ustedes consideran que la industria aseguradora en el tema de vehículos está brindando productos innovadores, está a la par de eso que demanda el cliente en estos momentos? Claro que sí, claro que sí. En la parte de vehículos vamos muy a la par, o sea, con los vehículos eléctricos, con los superhíbridos, con los híbridos, con esos vehículos que van saliendo con marcas emergentes. O sea, el seguro es muy vivo en esa parte de vehículos. Estamos muy bien preparados. Tiene que serlo, porque es que me atrevo a decir que entre las aseguradoras, el ramo de automóviles, muchas veces lo que son multiramos, de los ramos principales. Sí. La operatividad. Y yo creo que, no, la operatividad y la misma producción. Entonces, de alguna forma u otra, tiene que adaptarse rápido a eso que tú mencionas, a la realidad que uno está viviendo en este momento y satisfacer esa necesidad. Yo Bueno, creo mira, que sí. ahí pudiéramos unir con lo que tú decías, cómo se movió el mercado, quizá un ejemplo vivo Sí. de hace 2 años, 3 años, teníamos siempre el tema de inundación e inmersión, pero ¿qué pasa? En la primera inundación, por ejemplo, que José Omar decía, inmersión es ir al agua. Yo fui al agua, pero el agua me llegaba por la mitad de la goma. Yo me quedé parado por el tapón y ahora me llega al bonete. Exacto. Entonces, ¿fue inmersión o fue inundación? Entonces, hubo un tema con esas diferencias, tenían que explicar mucho. Entonces, ya hoy el mercado es daño por agua. O sea, ya no hay diferencia y eso es una muestra fácil y tangible de cómo se mueve el mercado con los problemas que van surgiendo y las cosas nuevas que tenemos. No, y la tranquilidad que le brinda al cliente porque son temas muy técnicos. Al final, uno no sabe cuál es la diferencia. Tú sabes que perdiste ese vehículo y gracias a Dios que es lo material, porque no estamos entrando en otros daños que vemos, pero al final tú no sabes cuál es la diferencia. Y tú dices, yo no quise entrar, pero ¿cómo me salgo del tapón en una inundación? Tú lo que sabes es que no prende tu vehículo. Exactamente, o que se me apagó, por decirles algo. Entonces yo creo que son puntos que debemos considerar y nosotros como usuarios, yo creo que nos vemos muy beneficiados de que todas las compañías y al unísono el sector vaya aprendiendo y vaya incorporando nuevas coberturas y nuevas formas de hacer negocios, no solamente por el simple hecho de esa comercialización, sino para llevar esa cobertura que de verdad es la que tú necesitas, que es diferente quizás a la mía, la que ustedes necesitan por su quehacer y todo eso. Y ya para cerrar, yo quisiera que ustedes... bueno. No, acuérdate que como los conciertos, cuando vamos a cerrar y todo eso. Sí, ahí falta. Que ustedes nos dijeran, si fuera hoy un cliente viendo los dos puntos de vista, negocios y la parte técnica, que se complementan y una no vive sin la otra, yo diría, yo como cliente, ¿qué debo considerar al momento de contratar una póliza? ¿Y qué yo puedo esperar de un asesor o de una compañía de seguros? ¿Qué tan importante es esa, vamos a decir, relación y ese conocimiento antes
de verme en la situación que es el siniestro. Yo quiero adelantarme ahí porque yo sé que la pregunta está muy comercial y le voy a dejar el tiempo a Einstein para que se deplaye, pero quería comentar ahí, yo creo que algo que recomendaría a que cuando estemos contratando una póliza de seguro no sea lo primero en ver definitivamente la prima. Es así. O sea, de alguna forma u otra, cuando nos seteamos para ir solamente a ver la prima, pues podemos caer en el error de dejar de ver lo que realmente necesitamos tener y valorar lo que realmente necesitamos tener. Entonces, creo que eso es uno de los errores que más comúnmente pasa. Enfocarlo en prima, no importa lo que me ofrezcan, porque la verdad es que es tan común el contratar seguros de vehículos que de alguna forma u otra caemos como en una rutina y de hecho las aseguradoras ofrecemos generalmente productos estructurados que pareciera ser que siempre es lo mismo, pero entonces ahí le paso la pelota pues, a Einstein, entra el proceso de la asesoría, el proceso de resaltar realmente en base a tu realidad, resaltar lo que, o valorar lo que realmente te estoy necesitando. Claro. Bueno, de mi parte, primero, y creo que en todo el mundo quisiera tener un asesor en todo lo que hace. Claro. Entonces, el mundo del seguro te brinda un asesor que no te aumenta la prima. Entonces, mi recomendación es tomarlo. Siempre un asesor. ¿Por qué? Que tú tienes un siniestro, tú vas a una aseguradora, pero tú vas sin conocimiento, tú vas a tener que ir 1, 2, 3 veces. Mientras que tú vas con el asesor, tú lo llamas y posiblemente no tengas que ir nunca a la aseguradora. Con relación a lo de considerar en la póliza, hay un tema que sucede mucho, que es el valor del vehículo. El valor del vehículo no es lo que te costó a ti, porque a ti una prima te lo está vendiendo, un familiar que se iba rápido, tú agarraste a una persona que estaba en necesidad. Ese no es el valor del vehículo. Tienes que buscar el valor del mercado. Y también del otro lado, si tú compraste tu vehículo hace 3, 4 años y tú tienes hoy todavía el valor de ese tiempo, por favor revísalo. Claro. Que hay que tomar en cuenta. Y otro puntico, que quizá es un regalito ahí, los días de renta. En el mercado hay días de renta como establecido, pero prácticamente todo el mundo ofrece hacer crecer eso. Hoy en día estamos teniendo unos temas de existencia de piezas que duran 60 días, 90 días, y la compañía ofrece 15, 20 días en el paquete armado, pero te dan el chance de tú poner 10, 15 días más y el costo es muy mínimo. O sea que el beneficio es muchísimo más. Y vale totalmente la pena porque en lo que llega una pieza, uno casi no dura nunca una semana a pie, dura más tiempo. Muchísimo más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando después se te acaban los días, que son 15, que son 20, pero tú sabes que no va a estar, debimos hablar las cosas antes del siniestro. O sea, esos serían como los 2 detallitos, para no irnos muy técnicos, que mira tu valor y los días de renta hoy en día son de verdad sumamente importantes. Muy interesante. Tú sabes que mientras usted hablaba me recordaba también y mencionaste el tema de la renta. Eso entra dentro de la estructura de la póliza, pues mencionaba ahorita cobertura de ley, daños propios y lo que es la renta, lo que es la asistencia vial y lo que es otras coberturas que pudiera variar según el proveedor, entra dentro de algo que conocemos como coberturas adicionales. Y lo uno con lo que te respondí ahorita de que uno de los primeros errores que hacemos los clientes pues es ver precio, prima. Y resulta ser que a veces sacrificamos, en ese recortar precios, sacrificamos de inicio las coberturas opcionales, porque precisamente son opcionales. Y resulta ser que muchas veces las coberturas opcionales vienen en una estructura más que de cobertura, de beneficio. Entonces, son aquellas realidades que nos pueden pasar más frecuentemente. Sí, y más rápido. Pudieras tú verte en el error de que necesites
qué sé yo, la asistencia antes de tener un evento. Porque oye, se te quedó la llave adentro, se te descargó la batería, calculaste mal el tema del combustible y bueno, necesita una asistencia de que te lleven gasolina y lo sacrificaste al momento de contratar la póliza. No lo tienes en el momento que lo necesitas. Antes de tú tener un siniestro, probablemente necesites levantar un acta policial y la gente puede ser que eche por debajo el tema de las marcas que ayudan con la asistencia de apertura de reclamo y de actas de accidentes. Y entonces después si viene del proceso de reclamo y entra esa cobertura adicional, donde también podemos cometer el error de esa renta. Decir, bueno, yo tengo tanto tiempo manejando y casi no choco, bueno, déjame yo aquí ahorrarme todo chelito. Y bueno, mientras iban hablando... Entra ahí en eso el autoexceso. Yo lo tengo estipulado más adelante en algún momento. Si no me lo preguntan... es parte de la póliza Sí. y es algo que aquí en República Dominicana no cuesta prácticamente nada. O sea, tú te puedes liberar de un tema de 3, 5 millones de pesos, hablando quizá de 3,000 pesos. O sea, una relación así rápido. Entonces, ¿por qué ahorrarte 3,000 pesos, 1,000 pesos en otra cobertura como mencionaba? Es algo fácil, casi todo el mundo maneja cuánto cuesta un vehículo rentado. Sí. Tu aseguradora te da un adicional de día de, no sé, vamos a poner 1,000 pesos. No sé los costos. Pero 1,000 pesos no te cuesta el carro más chiquito un día en un rencar. Un día, sí. Entonces, vamos a valorar esas cosas. Y la cobertura de autoexceso, hace ya mucho tiempo que la tenemos y cada día se vuelve más importante. Que son el tema ya no tanto del valor del vehículo, sino el daño que hiciste. El daño que ocasionó. Definitivamente. Ahorita mencionabas algo relacionado que me llegó a la mente, la cobertura de autoexceso, y es cuando decías que estamos expuestos a tener eventos donde podamos hacer daño a terceros. Sí. Y pasa algo muy peculiar con esos daños que podemos ocasionar a terceros, que pocas veces son cuantificables. Probablemente los daños propios yo puedo definir y tener hasta un máximo porque el valor de mi vehículo en el mercado. Pero a nivel de daños a terceros, se complica el tú Uno cuantificar sabe con qué va a eso. chocar. Entonces, la gente da muy por sentado eso que decía Einstein, el no cubrirse ante daños a terceros. Y esa cobertura de exceso es relación suma asegurada a precio es demasiado ínfima como para obviarla. No, y para lo que te proporciona. Yo creo que vale totalmente la pena. Ahí yo no quiero cerrar sin exhortar a toda nuestra audiencia a que se documenten, que tengan esa información antes desde que usted está viendo un vehículo y le interesa y usted se va a meter en ese proyecto de vida. Vamos a buscar las opciones de seguros. También tener la documentación al día. Porque nos pasa que, pero que el seguro no me mandaron el marbete y en lo que me detuve y me paré, tuve el accidente y estoy totalmente indocumentada. Vamos a ir revisando un botiquín siempre en el vehículo y buscar ese asesor, como ustedes bien decían, que puede marcar la diferencia. Yo de verdad, chicos, les agradezco infinitamente que hayan pasado por acá. Esto se va a quedar como un episodio que promete una segunda parte para aclarar esos temas técnicos de manera llana. Y de verdad que gracias por el tiempo y haber aceptado la invitación. A ti por la invitación. Siempre. Gracias. Y a ustedes, pues muchísimas gracias. Este fue nuestro episodio número 4 de la segunda temporada. Esperen más episodios y más sorpresas aquí en Tertulia por Seguros Reservas. Muchísimas gracias.